Hoy tenemos datos que podrían cambiar nuestras vidas, y una vez los conocemos podríamos quejarnos y decir, ¿por qué no supe de esto antes? Los estados deberían tomar medidas sólidas sobre el asunto, y así evitaríamos tanto malestar. Quédate y revisaremos todo lo que nos dio y nos está dando molde, pero que muy probablemente desconocemos. Los seres humanos hemos vivido eventos históricos difíciles y siniestros, de lo cual obtuvimos un conocimiento al que no podríamos acceder de forma experimental controlada en un laboratorio, por razones éticas y simples derechos humanos. Sin embargo, la naturaleza tiende a forzar ciertos eventos, de lo cual debemos aprender y aprovechar para vivir mejor de forma individual y colectivamente. La epigenética es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN, pero sí establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un fenotipo, que son todas esas características que podemos ver en un individuo y se presenta como resultado de la interacción entre su genotipo y su medio. Para ser breves, es la idea de que los factores ambientales como la alimentación, el estilo de vida, el comportamiento y el estrés pueden cambiar determinantemente la salud, y no solo de las personas que están expuestas a ellos, sino también de sus descendientes, y no de una, sino de varias generaciones. Hola a todos y gracias por llegar hasta acá. Quisiera empezar con la expresión del célebre militar francés Napoleón Bonaparte. Él rezaba que la educación de los hijos inicia 20 años atrás con la educación de sus padres. Hoy la epigenética le da la razón. Sabemos que el epigenoma no es estático. Puede cambiar dependiendo de las situaciones ambientales o de la educación que la propia persona pueda tener. También sabemos de la relevancia que tiene la alimentación y la educación de la madre sobre el futuro de sus hijos. Para llevar esto a un plano biomolecular, este proceso ocurre mediante la metilación y la acetilación. Una se encargará de la inexpresión de ciertos genes y la otra se encargará de la expresión. Para poner un ejemplo y ser breves, la metilación ocurre cuando grupos metilos conformados por un átomo de carbono y 3 de hidrógenos se agregan a las citocinas en el ADN y no permiten la expresión de ciertos rasgos o características tanto del comportamiento como de la expresión física, y las proteínas encargadas para esto no se van a dar. Todo lo contrario de la acetilación, donde este proceso sí se permite, es decir, no se bloquean ciertos atributos y se van a expresar en el futuro. El Dr. Roger Cohn de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon decide estudiar el gen agouti, un gen que en los mamíferos se caracteriza por dos atributos: les da un color amarillento y una tendencia a la obesidad. Obesidad producto de una constante hambre y nunca sentir saciedad, lo que los lleva a comer en exceso. El doctor decide hacer un experimento y separar en grupos iguales a ratones con estas características, amarillentos y con una tendencia a síndromes metabólicos como la diabetes, la hipertensión, inclusive el cáncer. En uno de estos grupos decide darle la comida regular, la que siempre consumían, la que los mantenía con dicha salud. Por otro lado, este grupo decidió darles ácido fólico, vitamina B12, entre otros suplementos alimenticios que mejorarían su salud. El resultado del experimento fue el siguiente: los ratones que tuvieron la misma alimentación tuvieron hijos iguales a ellos, es decir, tuvieron pieles amarillas y tendencia a la obesidad. Por otra parte, los ratones que tuvieron una alimentación con vitamina B12 y ácido fólico pues tendían a tener hijos con color marrón y más delgados, que intuitivamente podrían decir que no son tan saludables, pero es todo lo contrario. Son ratones saludables y con una tendencia baja a tener síndromes metabólicos. Ahora el investigador decide hacer algo aún más interesante. En la misma cantidad de grupos y con la misma cantidad de ratones, ahora no les da el suplemento alimenticio. Sin embargo, por un lado les permite que las madres le den afecto a sus crías, le den todos los cuidados que necesitan, beneficio que no tendría el otro grupo. Como resultado, se vio que en el futuro las crías que recibieron afecto tuvieron mucha mejor salud y no fueron tan predispuestos a los síndromes metabólicos que ya expusimos. Lo que da como resultado que la metilación en esta ocasión no la dio la alimentación sino el afecto.
Ahora, ¿qué pasaría si llevamos esto al plano humano? Corría septiembre de 1944, apenas 3 meses después del desembarco de los aliados en Normandía, cuando 20.000 soldados británicos llegaron a los Países Bajos en planeadores y paracaídas. Querían liberar el territorio y luego avanzar sobre Alemania, pero las cosas no salieron como las habían planeado. Los británicos salieron repelidos por los alemanes y debieron replegarse. Lo que siguió fue un crudo bloqueo establecido por los nazis en partes del territorio, y casi inmediatamente la escasez de alimentos y el racionamiento se hicieron sentir. Para los holandeses, la derrota de las tropas aliadas trajo meses de oscuridad y miseria, en lo que se le conoció como el invierno del hambre, la única hambruna extendida que vivió Europa en todo el siglo XX. Una vez pasada la hambruna y pasada la guerra, los investigadores deciden averiguar qué pasó con estos bebés, qué pasó con las madres gestantes durante este periodo de hambruna. Pues hacia los años 70 deciden averiguar la vida posterior de estas personas y notaron que la tendencia a la obesidad fue mucho mayor. Y no solo a la obesidad, sino al cáncer, a los problemas metabólicos, a la hipertensión y a la diabetes. Lo curioso es que no solamente aparecen síndromes físicos, sino empiezan a aparecer trastornos mentales, incluido la depresión y la bipolaridad. Es como si su organismo se hubiese predispuesto para una posible futura hambruna, y aunque del momento no fue algo útil, tal vez su organismo se preparó para la situación más difícil posible. Algo similar ocurre durante la Guerra de los 6 días, librada entre árabes e israelíes en el año 1967. Solo que en esta oportunidad no hubo hambre y tampoco hubo exposición a químicos severos que pudiesen alterar la secuencia del ADN. Sin embargo, hubo una gran predisposición a enfermedades y trastornos mentales. Ello producto de la propia exposición a la guerra, y se registraron más de 1.300 casos en los que se evidenció esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos de ansiedad, depresión, entre otros tantos. Otro vestigio de la guerra que tuvo secuelas en el cuerpo y en la mente de las personas. Esto es solo un par de eventos registrados de lo vasto y amplio del historial humano. Se podrían agregar asimismo el siniestro del 11 de septiembre del 2001, donde las madres gestantes de ese momento también heredaron traumas y predisposición a la ansiedad a sus hijos, con mayor sensibilidad a los ruidos y a situaciones de alarma. O los prisioneros de guerra durante la Guerra Civil estadounidense en 1864, en donde la herencia del dolor se extendió desde los hijos a los nietos de estos prisioneros, en una herencia que parecía pasar en la línea masculina de las familias. Tal vez tengas en mente más ejemplos de esta naturaleza, y si los tienes, házmelo saber en los comentarios. A modo de conclusión, podríamos tener algo muy importante. Sabemos que una predisposición no es necesariamente una predeterminación, y que tenemos gran influencia sobre nuestros genes y sobre nuestro futuro, pero tenemos que saber elegir las mejores formas y las mejores alternativas de forjar esa genética que en un futuro puede darnos los mejores resultados, y no caer en los sesgos de que si una persona tiene ciertas conductas, atribuírselas al 100% a su genética, ya que puede ser cambiada y puede ser mejorada durante los años si tomamos las mejores decisiones. Como siempre, si te gustó la información, te dejo todos los libros y artículos consultados para esta información, y nos veremos en otro espacio para seguir compartiendo conocimiento.